Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Verónica Ortiz, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Pepe Ureña, ¿cómo estás? Buenas noches. Y mire, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema de preocupante actualidad y nos va a acompañar para ayudarnos a entender este asunto la doctora Gabriela Ruiz Serrano, que es una experta en estos temas, con estudios internacionales sobre el tema, en una universidad de La Plata en Argentina, es maestra, licenciada, doctora, una conocedora del tema que vamos a tratar, que es un tema, le decía yo a usted, muy preocupante, más cercano a lo que creemos, de la sociedad, que es el tema de la trata. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Aparte muy joven, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues desde París, el doctor Javier Oliva. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Enrique, Verónica, Pepe? Gabriela, gracias por acompañarnos en Mesa Cuadrada, tratar un tema de tan lamentable actualidad, incluso aquí en Europa con tantos problemas de migración, pero ya los trataremos. Gracias, Enrique. Bueno, esto que menciona Javier, doctora, me da pie para quizá para hacerle un primer planteamiento, con el permiso de mis compañeros. Es un tema que no respeta, digamos, niveles de democracia y de avance económico de las naciones. Está presente en todas, ¿no? Así es, no respeta fronteras. Hablar del fenómeno de la trata de personas va más allá de una dimensión jurídica, tiene que ver con factores multidimensionales y que además está instalada en un modelo económico que ha llevado a la persona a ser reducida a una calidad de objeto, a una calidad de mercancía, a cosificarlo. Y esto hace que sea muy complicado su abordaje. Tenemos hoy instrumentos internacionales, ustedes los conocen muy bien, el Protocolo de Palermo de 2003, la Ley General de Trata, en donde, bueno, pues el concepto es bastante amplio y ahí tendríamos una primera dificultad para entenderlo. Se entiende por trata de personas la captación, el traslado, la acogida de personas por medio de la fuerza o de la seducción para llevarla a algunos fines que pueden ser la trata de tipo sexual, la trata de tipo laboral, el tráfico de órganos, la adopción ilegal. Entonces, como podemos ver, es muy amplio y eso complejiza muchísimo el poder abordarlo. Sí. Javier, Pepe. Sí. ¿De qué estadística estamos hablando? Porque se habla de muchísimos números, es decir, todo el mundo tiene los suyos. ¿Cuál es la dimensión del problema en México y en qué zonas se ubica más? Es difícil, la cifra negra es muy alta al estar articulada con un problema que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con elementos de corrupción, pero el estimado que se tiene en el mundo de 20 millones de personas aproximadamente víctimas de trata. En México, las cifras oficiales de 2009 a 2015 nos hablan de 951 personas que fueron articuladas con este delito. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil nos ofrecen otro tipo de cifras que oscilan entre los 300,000 y los 400,000 personas, de las cuales la mitad son menores de 18 años, mujeres el 60% de ellas, lo que nos lleva pues a una problemática que tiene que ver también con un asunto de género, con un asunto de derechos humanos y que está presente en la sociedad, como bien se planteaba al principio. Ahorita que mencionaste justamente las cifras en cuanto a menores de 18 años y mayores, ¿cambia la tipificación de la conducta o digamos la definición del delito cuando son menores de edad o cuando son, digamos, mayores de 18 años? Sí cambia. Es importante considerar, por ejemplo, para UNICEF, cuando UNICEF dice los trabajos forzosos o los trabajos más complicados de los niños, la actividad sexual. Por ejemplo, ahí habría que hacer un señalamiento, ¿no? Los niños no se prostituyen, a los niños los prostituyen, ¿no? Claro. Entonces, cuando estamos hablando de un espectro tan complejo, es importante tomar en cuenta que a menor edad el impacto que puede tener la violencia
es muchísimo más trascendental en el ser humano. Cuando hablamos en el rango de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, el trauma se instala de una manera mucho más consistente y el ser humano lo va a llevar al resto de su vida. Una cosa que pasa mucho en el fenómeno de la trata es que se lleva al análisis o se lleva a develar la trata con fines sexuales. Sin embargo, la trata con fines laborales tiene una importante presencia. En México, en los campos agrícolas, familias enteras que son llevadas para trabajar en las maquiladoras, en donde no se respetan los derechos fundamentales. Y esto hace que pues el ser humano no tenga una posibilidad. Hablaba yo al principio del modelo económico, ¿no? Y de cómo esta inmediatez, cómo esta cosificación, pues nos hace cada vez más vulnerables en un país con una pobreza en donde las niñas y los niños tienen poco acceso para satisfacer sus derechos. Estamos hablando como de la esclavitud moderna, ¿no? Se conoce como la esclavitud del siglo XXI, así es. Así es. Javier. Sí, bueno, también es sobre el tema de la trata de personas como un delito extendido a nivel mundial. Sí. Según la Oficina contra el Delito y la Delincuencia de las Naciones Unidas, es muy probable que en este año 2017, por primera vez, las ganancias del tráfico de personas sean superiores a las del tráfico de drogas a nivel mundial. Es decir, estamos ante una problemática sumamente grave, en donde las posibilidades de establecer, por lo menos en el corto plazo, controles mucho más rígidos a este desplazamiento forzado, en algunos casos como son guerras o problemas, sequías muy extendidas producto del cambio climático, como sucede en Eritrea o en Somalia, pues esto evidentemente busca o permite a las propias organizaciones criminales el incrementar notablemente sus ganancias. Entonces, este es para darle, digamos, un enfoque general, y sobre todo porque, pues obviamente nuestro país como zona importante de tránsito y expulsora también de fuentes de trabajo y por supuesto de personas, enfrenta también, forma parte, digamos, de la agenda internacional. Y los esfuerzos, lamentablemente, también hay que decirlo, han quedado muy cortos. Incluso en el periodo ordinario de sesiones que acaba de terminar, pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores quedaron mucho a deber en este tema grave, demostrando, a mí me parece, un alto nivel de insensibilidad ante uno de los temas, sin duda alguna, más lacerantes que tenemos no solamente en la agenda internacional, sino, yo diría, en uno de los primeros 2 lugares de la agenda de nuestro país. Bueno, un minuto para la respuesta, doctora, y vamos a una pausa. Sí, tenemos una derrama económica a nivel internacional de 32 a 36 mil millones de dólares. Sí, es un negocio. Es un negocio altamente lucrativo que además, bueno, pues no requiere demasiada inversión. Es una realidad. Exacto. Bueno, vamos a una pausa, si me lo permite usted, hoy aquí en Mesa Cuadrada, el tema de terapia de personas. Tratándose de un problema mundial, ¿no? Prácticamente mundial, que se da en todos los tipos de regímenes, de sociedades. Me parece que un punto importante es saber, primero, cómo vamos a responder a los convenios internacionales que tengamos en la materia, ¿no? Como Estado, y la segunda, la normatividad que hay en México, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante, doctora. Yo no sé si la normatividad tenga la modernidad o la circunstancia que se requiere para combatir actualmente este fenómeno. Bueno, hablaba yo del instrumento internacional Protocolo de Palermo en 2003 y en México se publica la Ley General de Trata en el año 2012. En 2014 se hace una reforma y hoy día se está en revisión 22 de los artículos en donde, bueno, pues se intenta ver hasta dónde estamos dando respuesta realmente. Pero luego eso cómo opera en la política pública. Sí. Porque, bueno, a menor Estado de Derecho, pues mayor legislación. ¿De qué me sirve contar con muchos instrumentos, con muchas leyes,
si no estoy operando a través de una política pública eficiente. Hoy tenemos la Fiscalía Especializada en Víctimas de Trata, que tiene un albergue que solamente atiende lo que tiene que ver con la dimensión sexual. Entonces estamos dejando fuera muchas otras cosas. No hay políticas en materia de prevención. Lo que estamos haciendo es atendiendo, o se está atendiendo a la víctima, o se pretende atender a la víctima, desafortunadamente con una carencia muy importante de manuales de procedimientos, con una carencia de regulaciones, de desde dónde me estoy colocando yo frente a este ser humano que ha vivido una situación muy compleja. Y desafortunadamente también sucede que algunas organizaciones de la sociedad civil, muchas han hecho esfuerzos valiosísimos por acercarse a esta problemática, sin embargo se quedan como en una dimensión muy paliativa, no hemos logrado trascender a una reparación realmente del daño. Supongo que en el tema, sobre todo en los casos de menores de edad, también el tema del acceso a redes sociales, ¿no? de la mucho mayor información que circula, porque tú hablabas de esta forma en la que operan muchas, digamos, bandas de tráfico de personas a través de la seducción de los menores, la toma de conciencia justamente de las familias y de los propios niños de la información que están recibiendo y la información que están dando a través de las redes. Esa es una parte que supongo que la están tratando de, digamos, de atender, ¿no? Sí, un ejemplo muy claro de lo que comentas en relación al medio de la seducción para poder convencer, lo tenemos claramente en el estado de Tenancingo, en Tlaxcala, ¿no? La problemática que se tiene se le conoce como la cuna de padrotes. Ya se han hecho investigaciones al respecto, cómo operan los padrotes, los tratantes, y cómo los niños desde muy chiquitos pues aprenden eso en los contextos escolares, en las familias. El sueño del niño es: yo un día voy a ser tratante, yo un día me voy a ir a Nueva York y allá voy a tener mujeres a las cuales voy a explotar. O sea, en caso específico ahí en Tlaxcala. En el caso específico de Tlaxcala. Y sucede lo mismo con las niñas. Las niñas ya tienen incorporado, aquí estamos hablando de un fenómeno cultural que está arraigado en el Estado, que tiene más de 20 años operando, específicamente en Tenancingo, en donde hay una impunidad, no hay manera de permear, porque es muy complejo. Las mismas personas saben quiénes son, saben en dónde están, pero bueno, también es su familia, ¿no? Entonces, cuando creces con esto, es normal, hay una normalización de la violencia y del abuso. Tolerancia al delito. Así es. Y con relación a lo otro que planteas, efectivamente, hoy hablábamos de la complejidad que tiene el fenómeno. Hoy día, frente a un mundo en donde no hay fronteras, en donde el Internet, ¿no? O sea, es muy fácil acceder. Incluso es lamentable, pero puedes encontrar páginas en donde las mismas chicas en condiciones muy precarias se toman fotografías en contextos verdaderamente de pobreza, ¿no? En el basurero o en la casa que está muy, muy mal, y las suben al Internet. Y entonces... Sí, hay ahora una moda de esto. Así es, hay varios portales en donde los pedófilos o los tratantes entran y es una manera muy fácil de enganchar. Si no tengo acceso a condiciones laborales, si no puedo tener una educación, si vivo en condiciones de verdadera pobreza, pues entonces puede resultar un medio bastante atractivo. En el caso de la seducción, hay un perfil también para estas víctimas, ¿no? Son chicas con contextos familiares desestructurados, con ausencia de supervisión, de relaciones afectivas, ¿no? Sólidas, de padres, de cuidadores de familia, ¿no? Sí, claro, digamos que no hay contextos de seguridad. No estoy diciendo con esto que solamente los niños o las niñas o las mujeres que viven en pobreza sean las susceptibles de ser tratadas, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, se vuelve un caldo de cultivo muy importante. Son factores de vulnerabilidad que están ahí permeando, en donde si yo no tengo comunicación con mi hijo, o si yo tengo que salir a ausentarme muchas horas de casa, no hay un acompañamiento, no hay una supervisión de qué está mirando en el Internet, de con quién se está juntando, ¿no? Ahora esta moda que tienen del cutting, de se cortan y hacen... Exacto. Bueno, ese tipo de cosas, pues las tenemos presentes. Javier, ¿cómo se ve desde allá este tema? Bueno,
el tema de la trata también va asociado a otro delito que es la falsificación de documentos, es decir, para poder permitir el tránsito a través de los distintos puntos fronterizos. Le estoy hablando aquí de los flujos migratorios sumamente complejos. Hace no más de 10 días se supo de la muerte de alrededor de 280 personas nuevamente en esta trampa mortal que son las aguas internacionales del mar Mediterráneo. Es el paso ilegal, digamos, de las costas del norte de África hacia las del sur de Europa. Es el paso más mortífero para los migrantes irregulares en todo el mundo. Entonces, también en los flujos migratorios en el continente americano, Enrique, Verónica, Pepe, y lo sabrá mejor Gabriela, pues los flujos migratorios van en un solo sentido básicamente, que es del sur hacia el norte. Claro, hay migraciones de Bolivia hacia Argentina, hacia Chile, etcétera, pero básicamente, sobre todo hacia los Estados Unidos y Canadá, y esto para nuestro país también representa un desafío muy importante en materia no solo de seguridad pública, sino también en materia muy importante de lo que se refiere a derechos humanos. Entonces, las condiciones bajo las cuales la trata de personas implica un desafío internacional, es muy difícil que un país solo pueda encontrar, digamos, una solución unilateral, un poco como lo que está sucediendo con el debate sobre la legalización para el consumo de la marihuana con fines recreativos. Cada vez son más amplios los foros que tratan este tema. Me parece que en el caso de la trata de personas, pues tiene que ver también, más que hacerle frente a las evidencias, lo que hay que ver es cuáles son las causas de este problema, por qué la gente migra, como bien apuntaba Gabriel en su momento, todo este sentido, pues obviamente de supervivencia, pues en un momento dado les lleva a arriesgar la vida pues para mantener la misma. Entonces se vuelve un juego pues muy contradictorio, yo diría incluso en términos, si me permiten la expresión, existencialista, salvar la vida exponiendo la vida, ¿no? Entonces resulta una muy trágica paradoja en muchos de los casos. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Javier. ¿Vamos a una pausa? No, vamos a un corte que nos está pidiendo la producción. Y regresamos a la parte de las conclusiones, si me lo permite usted. No se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en ya este último espacio, como para ir cerrando. ¿Y qué hacer, Gabriela? ¿Qué hacer? Pues es difícil, ojalá que alguien tuviera la respuesta. En tanto el modelo económico siga siendo tan perverso y tan devastador, será muy difícil atender. A mí me gustaría apuntar una cosa que no hemos tocado, porque además es difícil, no se tienen cifras, lo que tiene que ver con el tráfico de órganos y la adopción ilegal, que también están enmarcados en la ley como fines de la trata. Sí. Okay. Y en ese sentido, desafortunadamente, y como diría Bauman, pues estamos frente a cuerpos residuales. ¿Qué pasa con estos niños que vienen de Centroamérica, que vienen huyendo de la Mara, del Salvador, por ejemplo? ¿A quién le importan esos niños? ¿Quién tiene conocimiento de ellos? El tránsito por México se ha vuelto verdaderamente un calvario, y entonces se vuelven ellos verdaderas víctimas en donde no son invisibles. Hoy, por ejemplo, los niños en situación de calle, justo hace unos días hablaba con una colega que tiene muchos años trabajando el fenómeno y me decía, Gaby, ya no hay niños de calle. Ya no como nosotros los estamos conceptualizando, y no porque no existan. Lo que pasa es que ahora los tratantes saben perfectamente en dónde captarlos, llegan a la terminal de autobuses, logran mirarlos y entonces los seducen y entonces les ofrecen, y a cambio de la prostitución sexual que se puede dar en la calle, a cambio de la venta de droga que ellos pueden hacer, empiezan a explotarlos. Entonces, como vemos, pues el tejido social se ve absolutamente fracturado y permeado frente a esto, que cómo lo controlas cuando está montado en muchos intereses, en personas de gran poder y entonces y en una descomposición social, que es lo que estás justamente diciendo, de una altísima tolerancia a la ilegalidad, al delito,
o, ¿no? como decías, en esta zona de Tlaxcala, o cuando se normalizan este tipo de conductas, o cuando vemos que los huachicoleros ponen escudos de niños, ¿no? y de mujeres dentro de, o sea, de su propia población al frente, ¿no? para repeler, digamos, la agresión de las Fuerzas Armadas. Digo, hay toda una, de verdad, esa es una perversión del tejido social, porque estás dándole normalización a actividades delictivas finalmente, ¿no? Es cierto, Pepe. Sí, mencionabas el tema de los migrantes. ¿Están considerados también dentro de la trata los migrantes? Porque los explotan de mil maneras. Pero también lleva a otro aspecto. Al principio hablabas de la trata laboral. Hay en el noroeste del país, en los campos del noroeste del país que son desarrollados, Sinaloa, Sonora, ahora en Baja California recientemente, Baja California Sur encontraron un lugar donde tenían familias enteras. Así es. Sí, recién acaba de salir. Sí, entonces todo esto, ¿cómo son considerados los migrantes? Porque si se incorporaran como víctimas de trata, hablaríamos de una suma estratosférica. Según el New York Times, que recientemente publicó el dato, los migrantes que van a Estados Unidos dejan ganancias por $350 mil millones de dólares, que es el equivalente al mercado de la droga en Estados Unidos. Por hablar en términos de la niñez, por ejemplo, hoy incluso se está debatiendo si se considera como movilidad humana. Y decías hace un rato que la cifra sería enorme. Yo creo que ni siquiera alcanzaríamos a cuantificarla. No sabríamos estos niños o niñas que están, niños migrantes no acompañados, que transitan por el país. No sabemos en dónde están, no sabemos quiénes son. Algunos albergues, ¿no? Como el del Padre Solalinde, bueno, pues han hecho esfuerzos muy grandes por tratar de atenderlos. Desafortunadamente, al estar en la ilegalidad, pues aquí se suma otro elemento en donde ellos huyen, ellos escapan, ellos no quieren ser vistos. Recientemente hicimos un diagnóstico en el Sistema Nacional DIF para conocer cuántos niños estaban llegando dentro de las casas hogar en esta atención de estos marcos internacionales en materia de protección a la infancia en migración. Y lo que nos encontramos es que en los centros que atienden adolescentes, de cada 10 ingresos, 3 corresponden a migrantes. No hay, desafortunadamente, ni siquiera una base de datos que nos diga cuántos niños están viniendo, de qué nacionalidades vienen. Cuando nosotros llegamos a hacer el diagnóstico, nos encontramos con cosas verdaderamente terribles, como manuales inoperantes. No hay un manual especializado para la atención de los niños que vienen vinculados con el fenómeno migratorio. Y esto es una urgencia nacional. No podemos seguir operando las instituciones sin esos marcos de referencia. Hablabas tú de Palermo, el Tratado de Palermo. Hay una gran cantidad de mujeres que son traídas acá para trabajar en distintos tables y esto. Y de repente se documentan estas cosas, se documentan dónde están. ¿No pasa nada? Sí, bueno, lo que pasa es que ya hablábamos, de todos los intereses que hay acá. Hoy, por ejemplo, hay una criminalización que también se ha hecho y eso sería debatible. ¿Qué pasa con estos centros nocturnos? En donde hoy se quiere formalizar el trabajo sexual y se quiere decir, vamos a darle una cobertura. ¿Hasta dónde realmente nos está protegiendo de alguna manera a los tratantes? Una de las cosas que se está discutiendo precisamente es si se debe o no castigar al consumidor. Entonces, todas esas cosas están sobre la mesa. Nos decían, por ejemplo, las personas que trabajan en estos centros nocturnos, pues es que a todos nos agarran y entonces si la chava no dice, pues yo no vengo aquí por mi propia voluntad, sino él me está explotando, pues entonces la meten a la cárcel, ¿no? Yo no sabía, hace poco me enteré que hay un recurso que Estados Unidos está destinando a los países de América Latina como un premio para aquellos que erradiquen o aquellos que combatan el asunto de la trata. ¿Hasta dónde realmente nuestros cuerpos o los cuerpos policíacos o las personas que están en los ministerios públicos tienen una formación que les permite identificar el fenómeno de la trata? Y ahí entonces lo que se decía de la mayoría de edad y la libre albedrío ya, entonces. Nos quedan un par de minutitos apenas. Un último comentario, Javier, 30 segundos. Bueno, 30 segundos. Me parece que el desafío en este tema es multidimensional
y hay que resaltar que la parte que le corresponde a México pues es muy importante en ese mismo concierto internacional por sus características geopolíticas, de tal manera que habrá que acelerar el paso en materia legislativa, sin duda alguna. Gracias, Enrique, Verónica, Pepe, y gracias, Gabriela, por haber ido. Al contrario. Gracias, Javier, Pepe. No, pues es impresionante que tiene el matiz del crimen organizado. Sí, claro. La sociedad los protege, están enraizados, los identifica a la gente, pero no los denuncia. Y bueno, pues así, dificilísimo actuar. Vero. Así es, no, sobre todo es una crisis justamente que afecta esta dimensión, por ejemplo, de los niños migrantes, es decir, ya no es solo la parte nacional, digamos, del tema, sino el paso por México en el cual los migrantes en general, pero los niños migrantes son la parte más vulnerable, porque justamente, como dices tú, incluso ni siquiera, a lo mejor alguien que venga, digamos, adulto puede traer incluso alguna identificación o algo. Estos niños, por definición, no traen nada consigo, entonces muy probablemente ni siquiera sepamos, como decías tú, su identidad, el país de origen. O sea, de verdad eso es una crisis humanitaria, ¿no? Que ya tuvo su pico de crisis de niños migrantes no acompañados, ¿no? Que tuvimos con Estados Unidos, pero el que no hayan llegado allá muy probablemente quiere decir que la mayoría se pudo haber estacionado también aquí en México, ¿no? Así es. Doctor, último comentario. Pues yo creo que como sociedad debemos de visibilizar el problema, tenemos que cobrar conciencia, proteger al interior de nuestros sistemas de familia y no normalizar la violencia. La violencia no es natural. Oiga, y cuidar a los chavos, ¿eh? Sí, claro. Cuidar a los chavos, que parece un tema menor, porque estamos hablando aquí de que si el Congreso haga normas más modernas, que si tal, Exacto. pero hay que cuidar en las familias a los chavos, a las niñas, a los jovencitos, porque aunque parezcan historias urbanas, se dan, ¿no es cierto, doctora? Así es. Así es que bueno, pues ahí está. Doctora, un privilegio que ha venido a platicar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ruiz Serrano. Gracias, Vero. Hasta la próxima. Gracias, Pepe. Buenas noches. Javier, Sí. Hasta la próxima, gracias. un abrazo Buen fin de para semana. ti. Adiós, Muchas Javier. gracias. Hasta luego. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta ahí una aventurosa noche. Hasta pronto. Secretaría de Educación Pública.